sobre lo que tienes que saber, están, a ver cómo la ven ustedes. Yo quisiera su opinión y me gustaría, Enrique, que la captáramos aquí. Están legisladores del PRI, del PAN y del PRD, están demandando que se investigue cuál es la procedencia de los recursos económicos de Andrés Manuel López Obrador a propósito de su reciente viaje a Roma y a París. O sea, el hombre lleva años viajando por toda la República Mexicana y ahora que se le ocurrió estar en Roma y en París, se preguntan ahora cuál es el origen de sus recursos, mientras que puedo entender que para viajar por toda la República Mexicana, pues no creo que le salga gratis, porque pues, moverse para cualquier lado cuesta en logística, en hoteles, en comidas, en presentaciones, en recintos, en plataformas, en plazas, en equipos, en personal, cuesta. Pero como que fue muy llamativo, ¿no? Estuvo en Roma, se encontró con el Papa, le entregó un documento, estuvo en la Maison de los Asuntos de América Latina en París, estuvo hablando con algunas organizaciones internacionales, habló. Y entonces, lo primero que dicen los legisladores del PAN, del PRI, del PRD, ¿qué están viendo? Están viendo a un López Obrador que está en solitario como la figura más relevante ahora de la vida política de México para buscar la presidencia de México en el 2018. Y todo lo que le puedan oponer a López Obrador en su camino hacia el 18, o sea, están buscando por dónde rascarle para evitar que él, López Obrador, como un personaje político, llegue a tener legalmente la aspiración de ser un candidato por Morena y después un presidente triunfante. El Instituto Nacional Electoral, el INE, tendrá que determinar si lo que hizo en Roma y en París fue un acto anticipado de campaña. Y dicen que ante su manifiesta intención de contender para el 18 como candidato a la presidencia de la República, todo lo que haga Andrés Manuel López Obrador tiene que ser visto con lupa, porque se puede interpretar como un acto un anticipado de campaña. Ahora, ¿a qué se dedica López Obrador? Bueno, López Obrador es un líder de un partido político ahora que es Morena. Morena recibe recursos, más o menos unos 10 millones de pesos mensuales, ¿no?, de recursos libres. Lo recibe y de estos, en sus prerrogativas, pues López Obrador tiene recursos. Antes de Morena, ¿qué recursos tenía? Pues antes de Morena nadie lo investigó, nadie tuvo, digamos, esa inquietud que ahora empieza a hacer eso, empieza a inquietar. El coordinador del PAN en San Lázaro, que es Marco Cortés, asegura que, con relación al viaje, que tendrían que preguntarle de dónde está saliendo el dinero. Yo no creo que tendríamos que pensar muy lejos. ¿De dónde está saliendo el dinero? ¿De Andrés Manuel? Bueno, yo creo que de las cuotas que recibe Morena, fácilmente se puede justificar. Si recibo una cuota del INE para la operación de Morena y Morena toma, como cualquier partido político, el recurso para emplearlo en beneficio de sus pretendidas acciones proselitistas, pues entonces López Obrador está, digamos, en una zona segura. A ver, ¿usted cree que el PRI dé explicaciones sobre el gasto que se propone por los recursos que recibe, o el PAN, o si acaso el PRD? No, bueno, seamos congruentes. Miren, a mí me ha tocado en mi vida de periodista hacer un contrapeso de Andrés Manuel López Obrador. Nada más que ahora lo estoy viendo, en este caso, con ojos en los que yo puedo pensar que cualquier cosa que haga López Obrador en su vida se traduce en su vida política.
y si se traduce en su vida política, se pudiera interpretar de mil formas, como un acto de precampaña. O sea, que mañana salga y se presente en un restaurante y salude a la gente, puede ser un acto de campaña o de precampaña. ¿Por qué? Bueno, porque López Obrador es un animal político. Y hasta si va al baño es un acto político en un lugar público. ¿Por qué? Porque se deja ver. No se ven en algunos casos no se ven problemas de que viaje o que visite a quien crea conveniente en su propia agenda personal. Lo que sí es importante es que sus viajes y lo que significan sean cubiertos con sus propios recursos, dice Marco Cortés, el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados. El senador también panista Javier Lozano pidió a López Obrador aclarar el origen de los recursos con los que financió actividades político-proselitistas y gastos personales, pero él sí se fue más largo, dijo que nos aclare los últimos 20 años, pues no ha tenido ingresos desde que dejó de ser jefe de gobierno del Distrito Federal y desde entonces hasta el día de hoy ha tenido muchísimas actividades políticas. Pero pues entonces ahí tendrían que aclarar muchos otros, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué vive Humberto Moreira? ¿O de qué vive Arturo Montiel? ¿O de qué vive Fidel Herrera, que ahora ya tiene sueldo de cónsul? ¿De qué vivió antes de todo esto? Miren, yo creo que sí hay que ser escrupulosos en la observación de la gente en el mundo político. Hay que serlo. Nada más que en ese escrúpulo yo creo que también hay que ser parejos. Y no creo que aquí esté habiendo una vara que mida con la misma medida. Y pienso que como se ve el panorama hacia el 18, se está observando a un Andrés Manuel López Obrador que va en la punta de las preferencias. Claro, son preferencias ahora. No sabemos cuál va a ser el panorama de las elecciones en el 18. ¿Quién será el candidato del PRI? ¿Quién será el del PAN? ¿Quién será el del PRD? ¿Quién será el de los chiquitos? ¿Habrá algún candidato independiente? ¿Cómo será? No hay una fotografía, no hay una estadística, porque no lo puede haber porque no se ha presentado el caso. Y entonces con todos estos factores, cualquier movimiento del señor Andrés Manuel López Obrador se ve como un acto de precampaña. Y cualquier movimiento del señor Andrés Manuel López Obrador se ve como un acto que debe de ser y tener una justificación financiera. Nada más que no debemos de olvidar que pues, hay por ahí una cantidad alícuota, o sea, proporcional a su influencia en el padrón que se le da a los partidos políticos, de lo que el señor López Obrador recibe una tajada. Y dicha de paso, estamos plagados de anuncios de, por ejemplo, Morena en los medios de comunicación. No hay un anuncio de Morena en donde no esté la imagen de López Obrador. Pareciera como si toda la cuota que le toca a Morena para salir en medios fuera para Andrés Manuel López Obrador. Y ahí, pues ¿es un acto de campaña eso? El hecho de que salga López Obrador en la radio o en la tele, ¿es un acto de anticipado de campaña? Pues si el señor es un animal político, pues tiene que serlo. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se interpreta lo que es o no un acto de campaña? El diputado priista Enrique Jackson dice, con ironía, es bueno que López Obrador viaje y tenga contacto con el exterior, sobre todo porque vivimos en un mundo globalizado. Y sobre las aspiraciones presidenciales del líder de Morena, dice, hace mucho que está en campaña, tiene como 12 años en campaña, así es que nada de esto para mí es novedad. Pues sí. O sea, López Obrador es, en la medida que tiene una imagen, un hombre que puede en cualquier lado considerársele como que está en campaña, que está en labores de proselitismo, que busca la presidencia de la República y que tiene una
un electorado que le apoya en diferentes niveles del país. Hay mucha gente que me dice, de haberlo sabido antes, yo hubiera votado por López Obrador en lugar de por Peña Nieto en las elecciones del 2012. Bueno, en fin, las condiciones y las circunstancias políticas en México cambian. Y pienso, de todas maneras pienso, que cambiarán más adelante cuando las condiciones políticas sean las reales hacia el 2018. La coordinadora de los diputados de Morena, o sea, de su partido, Rocío Nale, expresó su molestia cuando se le preguntó quién financió el viaje de López Obrador. Dice, no es mi función estar checando, que es una palabra muy española, checando todos los días las cuentas del partido o las cuentas del movimiento. Por su parte, el presidente del Instituto Nacional Electoral, que es Lorenzo Córdoba, fue cauteloso y dice, no he recibido queja alguna, no hay elementos para sancionar a Andrés Manuel López Obrador por actos anticipados de campaña. Hasta ahora el INE no ha recibido queja alguna para que se inicie un proceso sancionador en contra del tabasqueño por aparecer en todos los spots promocionales de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, en todas las actividades, en todo sale Andrés Manuel. Me espero hasta que eventualmente se presente una queja, porque lo anterior sería prejuzgar, dijo el presidente del INE. Se debe de tener prudencia en la forma en cómo se regularán situaciones de este tipo, porque sería un riesgo impedirle a los políticos hacer política. La ley electoral es muy clara y no lo es. ¿Qué es un acto de campaña? ¿Qué es un acto anticipado de campaña? ¿Qué es una presencia que implica? O sea, cuando López Obrador sale a la feria de Chapultepec un domingo y la gente se le junta y sale una nota, ¿qué es? ¿Es un acto anticipado de campaña? ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé y pienso que aquí hay un problema con las leyes electorales porque creo que tienen un margen interpretativo y las leyes no pueden prestarse a la interpretación. Las leyes representan el peso de la letra, de lo que están en su intención con la letra diseñando. Esto es lo que para mi gusto es la ley. Y las interpretaciones, que si se fue, que si vio al Papa, que si... Ya me imagino al Papa saludando. Ah, Pillín, me vienen a saludar porque es un acto anticipado de campaña. Pues no. Vamos a hacer un corte y aquí regresaremos sobre Andrés Manuel López Obrador. 08 Quetzal y Pedro. La gente siempre se ha preguntado de qué vive López Obrador. No es nuevo. Y dijo que su viaje lo pagó Morena. ¿Y Morena de dónde saca el dinero? Pues del bolsillo de los mexicanos. Eso sí me queda muy claro. Al ser Morena un partido político que tiene sus prerrogativas, recibe dinero tuyo y mío. Jorge Cortés, este López Obrador es un hipócrita. Se ha manifestado en contra de los católicos y visita al Papa. Vive de las cuotas y del ambulantaje. Es una millonada de dinero lo que recibe. Miguel Nava, el PG lleva años en campaña. Todo el mundo sabe que recibía dinero de sus bases hasta que armó su partido y ahora vive de los que pagamos impuestos. Víctor Mena, me parece justo que López Obrador rinda cuentas. ¿De dónde ha salido todo ese dinero? Pero, por supuesto, lo mismo deben de hacer todos los políticos. Sí, porque, digo usted, o sea, el Peña Nieto va con Angélica Rivera a decirle al Papa que la ama. Digo, ¿y qué? ¿Lo pagó Peña Nieto con su lana? O de la indemnización que le dan a Angélica Rivera en Televisa, ¿no? López Obrador es un tipo muy perverso. Se lava siempre las manos de los que han estado a su alrededor, que son un verdadero cochinero. Es lo que me expresan. Vamos a un corte y aquí regresaré con... Vamos a ver a López Obrador en la palestra hoy, en el 16, en el 17 y en el 18. ¿Es un aspirante serio a la presidencia? Sí lo es. ¿Tienen los partidos políticos ahora
no a Morena, a los demás, una opción para hacerle a López Obrador un contrapeso, hoy no lo tienen. Vamos a ver qué es lo que hacen los candidatos independientes, si es que los hay. Hacemos un corte y regresamos. Personal, cuesta, pero como que fue muy llamativo, ¿no? Estuvo en Roma, se encontró con el Papa, le entregó un documento, estuvo en la Maison de los Asuntos de América Latina en París, estuvo hablando con algunas organizaciones internacionales, habló. Y entonces, lo primero que dicen los legisladores del PAN, del PRI, del PRD, ¿qué están viendo? Están viendo a un López Obrador que está en solitario como la figura más relevante ahora de la vida política de México para buscar la presidencia de México en el 2018. Y todo lo que le puedan oponer a López sobre lo que tienes que saber, a ver cómo la ven ustedes. Yo quisiera su opinión y me gustaría, Enrique, que la captáramos aquí. Están legisladores del PRI, del PAN y del PRD, están demandando que se investigue sus recursos, mientras que puedo entender que para viajar por toda la República Mexicana, pues no creo que les salga gratis, porque moverse para cualquier lado cuesta en logística, en hoteles, en comidas, en presentaciones, en recintos, en plataformas, en plazas, en equipos. ¿Cuál es la procedencia de los recursos económicos de Andrés Manuel López Obrador a propósito de su reciente viaje a Roma y a París? O sea, el hombre lleva años viajando por toda la República Mexicana y ahora que se le ocurrió estar en Roma y en París, se preguntan ahora cuál es el origen de